Después de que Jaffa terminó de comer la sorprendentemente deliciosa comida humana de Tom, se dirigió al baño. Puliendo sus garras y limpiando debajo de sus escamas, estaba lista para irse. Tom, por otro lado, todavía estaba ajustando su uniforme escolar. No se había dado cuenta de cuántas piezas de ropa tenía que usar. Su uniforme escolar constaba de solo 2 piezas, una camisa y una falda. Tom, ¿por qué hay tantas piezas en tu uniforme?, ella preguntó. Bueno, realmente no lo sé. El gobierno de mi país me dio esto para que me lo pusiera. ¿Por qué? ¿Se ve mal?, preguntó, y Jaffa se tensó. No, para nada, te ves genial, exclamó, y Thomas sonrió mientras se acomodaba la chaqueta. Gracias, muy bien, pues vámonos, él dijo. Thomas y Jaffa salieron de su dormitorio, caminando hacia su escuela, que estaba solo unas cuadras de distancia. Mientras caminaban, Thomas notó un gran insectoide bípedo que sostenía una cámara, que se asemejaba a un híbrido de mantis religiosa y cucaracha de 8 pies de altura, alrededor de 2,5 metros, que comenzó a seguirlo a él y a Jaffa. Parecía pensar que estaba siendo sigiloso, y estaba medio en lo correcto. Jaffa no pareció notarlo, mientras que Thomas escuchó sus pesados pasos detrás de él. Decidió ignorar al consciente entrando a la escuela, mientras él y Jaffa iban a su primera clase del día, que resultó ser historia. Tomaron asiento, mientras el señor Hackett, otro maestro de la raza magistra, levantaba una garra para notificar a la clase que su lección estaba comenzando. Muy bien, clase, hoy aprenderemos sobre la peor guerra en la historia galáctica. Estoy seguro de que han oído hablar de ella, la Guerra de los 12 años. Esta guerra fue tan terrible que la única forma de detener a nuestros enemigos era amenazarlos con nuestro concepto de bombas nucleares. La voz del señor Hackett era seria, y la atmósfera mayormente alegre de la clase se había vuelto sombría. Thomas se giró para mirar a Jaffa, quien tenía una expresión sombría en su rostro. Miró al señor Hackett, confundido. ¿Cómo podría una especie entera rendirse después de que se le mostrara un concepto de algo? Especialmente si ese concepto solo era una bomba nuclear. La última vez que lo había comprobado, los humanos habían fabricado bombas de antimateria, lo suficientemente poderosas como para destruir estrellas enteras. El señor Hackett habló, dirigiéndose a la clase. Recuerden todos, si esto es demasiado para ustedes, pueden dejar esta clase por un tiempo. A Thomas le gustaba la magistra, su voz era amable y sincera. Definitivamente quería decir lo que decía. ¿Cuántos murieron en esta guerra?, Tom preguntó con curiosidad. El señor Hackett hizo una pausa y bajó la voz. Hubo alrededor de 100 millones de bajas. Fue realmente una tragedia, murmuró. Oh, algo así como la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas, dijo Thomas. El señor Hackett lo miró fijamente. ¿Qué? El magistra lo dijo lentamente. Son viejas guerras humanas, dijo Thomas, y el señor Hackett hizo una pausa. Ustedes, los humanos, han tenido 2 guerras que sumaron alrededor de 100 millones de bajas en total, dijo el señor Hackett lentamente. Ah, sí, respondió Thomas y escuchó golpes y golpes suaves. Miró a su alrededor para ver que varios de sus compañeros se habían desmayado y miró al señor Hackett, que estaba agarrado a su escritorio. ¿Con quién? ¿Contra quién estaban peleando? Las plumas del magistra estaban erizadas y Thomas se rascó la cabeza. Pues contra nosotros mismos, respondió Thomas, y aún más de su clase se desmayó. ¿Cuánto tiempo duraron estas guerras? El señor Hackett respiró, y Thomas se detuvo a pensar. Alrededor de 10 años en total, con 20 años de diferencia. Thomas observó cómo el señor Hackett también se desmayaba y miró a su alrededor. Toda su clase estaba inconsciente, incluida Jaffa. Rápidamente se levantó y jugueteó con alguno de los botones en el escritorio del señor Hackett hasta que comenzó una llamada. Hola, esta es la oficina principal. ¿Cómo puedo ayudarle?, dijo una voz femenina. Este es Thomas Winters. Estoy en la clase de historia del señor Hackett. Toda mi clase está inconsciente, dijo Thomas. Hubo una pausa antes de que la mujer del otro lado de la línea decidiera hablar de nuevo. ¿Es esta una de esas cosas de las que ustedes, los humanos, son conocidos? ¿Una broma, si no recuerdo mal? Este es uno de esos, ¿verdad? No, estoy hablando en serio en este momento, dijo Tom lentamente. Escuchó un silencioso oh no, desde el otro extremo, antes de que el sonido de un teclado audible saludara sus oídos. Seguido poco después de un grito ahogado. Quédate ahí, llegaremos pronto. La mujer tartamudeó cuando terminó la llamada, pero no antes de que se escuchara el ruido de los cascos. Apenas 5 minutos después llegaron alrededor de 20 enfermeras, todas ellas jadeando y jadeando, probablemente gracias a su carrera desde el otro lado de la escuela secundaria. Después de lo que parecieron horas de interrogatorio por parte de los miembros del personal de la escuela, la mayoría de ellos solo demostrando que no lo había hecho a propósito, finalmente fue liberado. Habría sido más corto si no hubiera tenido que escuchar las mismas preguntas varias veces por parte de todos y cada uno de los miembros del personal presente. Suspirando para sí mismo, Tom decidió esperar hasta que le permitieran controlar a Jaffa. Terminó deambulando por la escuela, tratando de memorizar puntos de referencia y otras estructuras y muebles fascinantes, todo lo que le llamó la atención. Otra cosa que le llamó la atención fue una gran cantidad de estudiantes que lo miraban. Cada vez que miraban en su dirección trataban de actuar como si no lo hubieran hecho. Le recordó a ese insectoide que había visto antes de la clase. Decidió caminar un poco más para ver si el insecto que había notado anteriormente lo estaba siguiendo. Incluso si resultara ser solo una coincidencia, todavía calmaría su aburrimiento por un tiempo, o al menos
hasta el eventual despertar de Yakua. Valus no tenía idea de qué pensar de este Yumon, o como se trata que se debe decir. Era tan pequeño e inofensivo que a primera vista había dejado de producir feromonas momentáneamente después de descubrir que era un depredador. Uno que viene de un mundo infernal, en eso. Aún así, no debería ser tan difícil, al menos eso es lo que Valus se dijo a sí mismo al principio. Pero por la reina se equivocó. Cada segundo del tiempo que pasó con el pequeño mamífero fue una lucha constante. Por lo general, podía observar sus objetivos inconscientes con facilidad, pero no el humano. Parecía estar constantemente al acecho de un atacante, subconscientemente o no, era otro misterio en sí mismo. Entonces, cuando descubrió que tendría que seguir siguiendo al tipo, incluso después de lo que le había hecho toda su clase, fue desgarrador. Incluso hasta el punto de exigirle dócilmente alguna ayuda, que le permitiera un descanso de vez en cuando durante el trabajo. El humano había eliminado a toda su clase, otros 20 estudiantes y su profesor. Valus tembló. Tenía que volver a encontrar al humano, que era reina sabe dónde. Enderezó las antenas y el cuerpo, decidido. Tenía un trabajo que hacer, y Valus dobló una esquina y vio al humano a medio metro de distancia. Valus rápidamente corrió en la dirección opuesta. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal, y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.